Bienvenidos a todos a un programa más de Vivir Hoy, Ignorando el Mañana. Hoy se encuentra con nosotros Juan Manuel Espinar en solitario, pero bueno, vamos a tener mucho de qué hablar porque evidentemente vamos a tener muchísimas noticias que van a estar y están hoy sucediendo. Hoy acontece algo en el panorama político español que evidentemente va a afectar a la economía de todos los bolsillos del resto de España. Del resto de España que no es Cataluña. A Cataluña le ha salido la cosa redonda y a otras partes del territorio. Hablamos de la amnistía firmada en principio en un acuerdo particular entre los grupos políticos, entre ellos el Partido Socialista Obrero Español, aunque algunos ya determinan en llamarle de otra manera, pero Partido Socialista Obrero Español, sin más dudas, sin más dudas. Vamos a hablar con Juan Manuel Espinar de pensiones, vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar de tantas cosas que como para no quedarse usted aquí con nosotros. Vamos a los consejos publicitarios y le damos paso a Juan Manuel Espinar, que tiene muchas ganas de hablar. En unos segundos, no se nos vayan. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Manuel José Sanz del Forcallo, tu podólogo de confianza, en calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609. 924-801-609. Un alivio para tus pies. Siempre hay un tiempo para disfrutar. En la playa, en el campo, con los amigos y en la familia. Pero tu ropa siempre, en todas las ocasiones del día a día, en Emilia Estilo. Sabemos vestir tus momentos. Emilia Estilo, Plaza de España, Don Benito. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10. Bien, pues a la vuelta de la publicidad aquí estamos. Ya les digo que nosotros, otra noticia más que está rodando por las redes sociales es que esta noche hay ante la sede del Partido Socialista Obrero Español en Don Benito una concentración pacífica, evidentemente, una manifestación de los ciudadanos de ningún partido, no sé si lo ha convocado algún partido político, pero me da la sensación de que rueda por las redes sociales y es un clamor popular de vamos a manifestarnos los donbenitenses también ante la sede del Partido Socialista Obrero Español en Don Benito. Como seguramente cuando ustedes escuchen esto ya habrá pasado porque es imposible, no lo hacemos esto en directo, pero no sabemos cómo habrá quedado ese momento en el que también los donbenitenses como el resto de los españoles van a tener la oportunidad de expresarse en la calle. La calle es de todos, a menos que la policía solo considere que es de algunos. Pero claro, la policía, como decíamos aquí, son funcionarios, por lo que puede ser que el delegado de gobierno en Extremadura determine que la calle es solo de algunos. Me refiero a los catalanes que hicieron suya la calle en Cataluña. Juan Manuel Espinar, bienvenido. Buenas tardes. Es que sé que este programa es de economía, pero es que el acontecimiento que hoy está rodando, porque no digo noticia, marco un acontecimiento. Una noticia puede ser algo puntual, puede ser como yo cuando les explico a los niños en clase, oye, un momento, una noticia, puede ser algo sin trascendencia. Mira, has ido a por el pan
que te ha encargado tu madre. Pero un acontecimiento marca un antes y un después. Y hoy estamos en un día en que los periódicos se hacen eco y dicen que ha habido un antes de este momento y habrá un después de este momento. Y claro, nosotros aquí lo que nos interesa es evaluar las cosas del comer y aquí estamos para hablar de economía. Pero bueno, en principio te pido tu opinión sobre el asunto, si no la quieres dar. Dicen los jurídicos que cuando se produce un hecho relevante hay que reconsiderar todo. Yo no sé si tú sabes que yo vengo todos los días, bueno, para ser exacto, de lunes a sábado, haciendo un pequeño comentario con lo que a mí me dice el Evangelio de cada día. Por supuesto, referido a aspectos de lo que es el Evangelio en sí mismo. Pero, a pesar de ello, te voy a leer el principio el de hoy. Buenos días. ¿Que ha sido un poco pitoniso antes de empezar o qué? No, el que yo he escrito esta mañana ya se sabía. Ah, cuando lo has escrito claro, todo sí, tenías noticia de él. Efectivamente. Vale. Buenos días. Aunque la situación política no lo refrende, curiosamente, el día que leemos la parábola del administrador infiel, administrador, siempre vigente la tentación de rogarse la propiedad de lo que administra, mientras los administrados, cada uno en sus cosas, pensando que no tienen capacidad para hacer, acabando dejando de hacer a los demás. Dice el Evangelio de Juan: no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aunque no seamos de este mundo, estamos en este mundo, obligados a defender la verdad. Hace unos días, en el programa Sexto Continente de Radio María, el obispo Munilla advirtió que una ley de amnistía es mucho más que un indulto. El indulto es perdonar al pecador, pero la amnistía es olvidar que existió el pecado. Es como decir que no existió el mal, no existió la corrupción, no existió la violación de la ley, pero sí existió, apuntillando que conceder el perdón a cambio de votos para continuar en el poder es inmoral. Luego ya he seguido con el tema del Evangelio. O sea que de entrada, para quienes estáis en la vida o estamos en la vida pública actuando desde nuestro prisma de cristiano, esto se sitúa ante una inmoralidad, como un acontecimiento inmoral. Yo de teología sé lo que sé, es decir, nada. Bueno, esto es moral. Pero teología moral. Sí, pero son las palabras del obispo Munilla. Así que algo más que nosotros debe de saber. Y es cierto, es decir, yo puedo hacer cualquier cosa y puedo pedir perdón por lo que hago, pero si lo suprimen, no existió mi mal hacer, desapareció, cuando en realidad no desapareció. Entonces, bueno, pues la verdad es que al margen de los oyentes que esto de la moralidad o la inmoralidad les queda como muy lejos, la opinión, podríamos decir, más simple, sin ese tinte cristiano, por decirlo de alguna manera ética, vamos a pararnos ahí. ¿Cómo se contempla este acontecimiento? Porque tú tienes amigos, te whatsappeas con ellos, son gente que habéis estado relacionados durante todo ese trayecto de tu vida laboral en torno a bancos, etcétera. Esto, por los comentarios que a ti te llegan, ¿cómo se evalúa? Pues que se ha implantado la desigualdad entre los españoles, en todos los aspectos, políticos y económicos. Íbamos a hablar de las pensiones y hablaremos. No, teníamos un guión hecho, pero claro, esto ha saltado por los aires todo. ¿Qué es lo que sucede? Una de las cosas que han discutido es traspasar, que no sé qué encaje tendrá de acuerdo con la Constitución, porque concretamente en el País Vasco y Navarra hay una puntuación sobre ello, lo que coloquialmente conocemos como el cupo vasco, ¿no? Si Cataluña recoge o administra toda la recaudación de todo tipo de impuestos, después lo administrará a su leal saber y entender. Y la experiencia que tenemos no es nada positiva. No es nada positiva por lo que han venido haciendo. Muchas veces el tema no es buscar mayores ingresos, es administrar o gestionar bien lo que se tiene. A veces administrando se consiguen más que incrementando los ingresos.
Las pensiones vienen de la recaudación que se hace a través de los empresarios, de las empresas y de los trabajadores, que va a una caja común. Le podremos llamar como queramos, pero no deja de ser un impuesto. El día de mañana, si eso corresponde a Cataluña, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con los pensionistas? Los de Cataluña por una parte, el resto de España por otra, y mañana el País Vasco estará pidiendo lo mismo. De hecho, algunas de las cosas que ya se han hablado para Cataluña, el BNG, otro partido independentista, está pidiendo que se aplique también a Galicia. Lo de menos es que se gobierne o no se gobierne, pero que se aplique. Entonces, las decisiones políticas que se toman, antes o después, incide de una manera importante en la vida económica, y en la vida económica no ese ente general, los presupuestos generales del Estado, que nos perdemos en el concepto, sino en la economía particular de cada familia, de cada persona. Entonces, estamos rompiendo, o podemos llegar a romper con el tiempo, lo que es la caja única. Es que precisamente estaba viendo una de las noticias que saca El Economista en esta jornada del 10 de noviembre, y dice: la amplitud y falsedad de concreción en el texto del acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el PNV, hablando como tú estás hablando del PNV, abre la puerta a preguntarse si significa una ruptura de la caja única. La Tesorería General de la Seguridad Social es un elemento que actúa bajo el principio de solidaridad financiera y territorial, que queda simplificado con el término caja única. La Constitución blinda este aspecto. Pues nos saltamos la Constitución. Bueno, pero eso no tiene importancia ninguna. Nos saltamos y no la saltamos, cambiamos de opinión. Sí, aquí... Te voy a decir una cosa. Yo llego a la conclusión de que todos esperábamos, o bueno, yo no lo esperaba. Hablando de política, yo no lo esperaba. O sea, habrá... no sé cómo llamarle, si alguno de nuestros oyentes, yo no quiero que se sienta insultado, pero si era tan inocente que esperaba que Pedro Sánchez, el cual había prometido una serie de cosas en la legislatura pasada y había mentido, yo no esperaba que ahora, cuando saliera, o si sale, pudiera no mentir. Yo no era tan inocente. Yo entiendo que aquella gente que tiene un carnet y una ideología, pues no ve más que de un color. Pero permítanme que yo ni tengo un carnet, ni tengo... Bueno, sí tengo mi forma de pensar, pero no comulgo con ninguna ideología que vaya más allá de lo que hemos empezado hablando de Jesús de Nazaret y del Evangelio, y más allá de eso me da a mí la sensación de que yo todavía no he confirmado nada ni he profesado nada ante ningún político. Así que me permito el privilegio de la libertad que todavía reside en este país, a no ser que lleguemos lo del Venezuela expropiese, ¿no? Y como iba el señor aquel pues diciendo por las calles, yo todavía puedo opinar lo que creo conveniente opinar. Y en este sentido, a mí Pedro Sánchez no me ha convencido de nada. Podía haberlo hecho, pero no me ha convencido de nada. Entonces, yo iba a decir antes ilusos, pero como dicen que en esta radio a lo mejor dice, es que insultamos. Yo no, que una persona que es capaz de no darse cuenta por su ideología de que le están mintiendo a la cara, pues inocente, iluso o lo que quiera. Porque mire, más allá de la ideología, del carnet y todo eso, usted tiene que trabajar, tiene que ingresar, tiene que vivir, tiene que intentar que sus ahorros después pasen para sus hijos, porque usted trabaja para dejarle a sus hijos lo que está ganando de más, o se lo va a dejar al vecino. Bueno, pues al final a lo mejor con el impuesto de sucesiones y todos esos rollos, y el impuesto de patrimonio y la duplicidad de impuestos y todo esto, bueno, pues al final, decíamos aquí en el programa del otro día, decíamos, ahí está el hospital, no hay dinero ni para terminar la primera fase. Entonces, son capaces de mentir de la cara, ahí están los trenes. Y pues el dinero que se van a llevar uno no va a venir para otros. Perdona que te interrumpa, Adolfo. En los presupuestos generales
del 2023 había una partida de 30 millones de euros para inversión para Extremadura. Y era conocida por todos los partidos políticos de la Junta de Extremadura. A la hora de aprobar los presupuestos, por un tema de apoyos, esos 30 millones acabaron en Cataluña. Y eso no es que sospecho, que no, eso es una realidad que estaba ahí. Los presupuestos generales del Estado, mientras no se aprueban, no tienen validez ninguna, es decir, no tienen consistencia, con lo cual, mientras está todo el trámite de aprobación, puede haber modificación de partida. Pero qué curioso que esos 30 millones fueron a Cataluña y se quitaron a Extremadura. Yo no he escuchado ningún posicionamiento de ningún representante del pueblo extremeño en la Junta de Extremadura. Ninguno. Ni de un signo ni de otro. Y si yo lo conozco, ellos creo que deberían de conocerlo perfectamente. Entonces, ahí está. Cuando tú tienes una caja, tú puedes repartir lo que hay, lo que no puedes repartir es más de lo que hay. Y luego, yo quisiera pensar que las personas actuamos de buena fe. Y hay un principio que damos por sentado, y es que todos tenemos un límite en algo. Es decir, por llevarlo fuera de este mundo, un jugador de fútbol puede ser magnífico, y hay determinados jugadores que no entran nunca a la pelea, pero hay otros jugadores que entran a la pelea, al choque con el de enfrente. No le quita la valía de lo que juega, pero sin embargo es una mancha en su actuar. Claro, ese jugador un día puede ir a romper la pierna a uno de los otros. Se sobreentiende que no, que irá al choque, pero no a eso. Entonces, ese es el límite o la raya que creemos que no se saltará. Como tú bien decías, la experiencia te demuestra que quien ha mentido una vez, mentirá una vez más y otra más y otra más. Y el problema es que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y eso es lo que sucede. Cualquier persona, porque no hablemos de los que tienen carnet de un partido o de otro, porque realmente no es representativo. Ahora mismo se va a hacer o se hizo una consulta a la base, y creo que estaban hablando de 172.000 posibles votantes afiliados. Hay que pensar en los millones de personas que han votado a alguien pensando que lo que se había dicho, concretamente lo de la amnistía, lo negó 2 días antes de las... Sí, todo eso lo hemos puesto claro, en el programa de Paco García Ramos. Ante esa situación, bueno, pues yo creo que esa buena fe llega a un momento en que ya uno revienta, y ya te digan lo que te digan, aunque vaya a ser verdad, no te lo crees. Entonces, esa es la situación que... Bueno, que el tenemos. mismo Puigdemont vino a decir en una ocasión que Sánchez mentía, que él no esperaba un acuerdo en el que, quiero decir, le tiene que tener muy bien atado. De suyo ha puesto ahí a un intermediario, vamos a llamarla así, porque creo que tiene otro nombre, mediador internacional, etcétera. Es más, posicionándolo ya entre Cataluña y España, como si esto fueran dos países diferentes, como si España necesitara de observación. Es decir, hemos caído muy abajo, abajo, porque es como si aquí no existiera o no hubiera existido hasta ahora la separación de poderes. Es como si se hubiera cometido un atropello legal contra los políticos de Cataluña. O sea, es decir, esto deja el sistema judicial español a la altura del betún. Prueba de ello es que por primera vez todas las asociaciones de jueces han tenido un punto de vista igual. Todos se han opuesto a lo que está sucediendo, porque realmente no es que lo deja a la altura de todo, es que le quita su pata, esa tercera pata o esa segunda pata que tiene una democracia. Hace tiempo vi la evolución de Venezuela. La evolución de Venezuela empezó como se está empezando aquí, no de ahora, de hace unos años, porque esto viene desde legislaturas anteriores, concretamente la de Zapatero. La diferencia es que en algunas cosas Venezuela
dilató más el tiempo. Luego sí, luego metió el acelerón y fue como un coche de Alonso en el circuito. De Fórmula 1, ¿no? Pero realmente es lo que han venido haciendo. Yo creo que los jueces se pueden equivocar como nos podemos equivocar tú y yo. Cualquiera se puede equivocar. Pero dentro del aspecto judicial están los distintos estamentos a los cuales uno puede recurrir. Oye, yo no estoy de acuerdo con lo que me ha hecho el juez de primera instancia y recurro, y hay cosas que le dan la razón a uno o a otro. Entonces, toda esa situación es la que se han cargado, aunque ahora estén maquillando el muñeco. Se han cargado, si esto va para adelante, se lo han cargado. Porque si hay aspectos que el Tribunal Constitucional hace 2 años, hace 4 años, dijo que era inconstitucional, si el Tribunal Constitucional ahora dice que es constitucional, ¿se equivocaron hechos los de antes o se equivocan esto? Bueno, cualquiera. Digo equivocar por ponerlo en bonito. Sí, no, entonces, claro. Esa situación la tenemos ahí. Yo, Juan Manuel, por dejar un poco el tema de la política, pero es una pena porque política y economía van cogidas de la mano, ¿cómo había ya una voz clamor de también todo el mundo empresarial en España, ¿no? La COE se ha posicionado, ha dicho que tenía que hacer una convocatoria para saber un poquito, una convocatoria de todos aquellos que están en la COE, de sus mandatarios, para saber cómo contestar un poco a todo esto. La economía catalana, hay casi una tercera parte que se sostiene por el resto de España. En su día, cuando toda esta movida independentista, hubo entidades, la más significativa pues fue la Caixa, o el grupo Caixa, Naturgy, también en menor medida por el peso económico que tiene el Banco Sabadell. A Naturgy, a la Caixa y al Sabadell le han preguntado que en este punto en el cual se recoge que promoverán el que las empresas que en su día salieron vuelvan a Cataluña, eso es muy ambiguo. Es decir, puede decir, oye, yo no voy a poner objeciones a que vuelvan, o hacerlo de forma activa. Y uno y otro han dicho muy tranquilamente de que no es un punto que lo tengan en su agenda. Se va a producir un choque entre productos, por no poner personas, productos que se han comercializado o que se han producido en Cataluña con el resto de España. Sí, va a haber personas que cuando vayan a comprar algo... Me estás hablando del boicot a los productos catalanes. Instintivamente, sin organizarlo nadie, pero es algo que en el resto de España puede ir calando. Y de hecho hay gente, y yo conozco personas que dicen, yo producto catalán no lo cojo. En aquel momento del octubre caliente de Cataluña, evidentemente se dio. Ese aspecto se dio. Es más, claro, estamos hablando de clientes finales, pero estamos hablando también de aquellas fábricas que tienen almacenistas que compran al mayor y que dicen, mira, si vosotros seguís ahí, nosotros nos vamos a posicionar contra esto. Hay quienes entienden que esto es un absurdo, pero hay quienes lo entienden también como una forma de presión ante esta situación. Íbamos a hablar de pensiones, sí. Íbamos a hablar del dinero. Claro, evidentemente siempre pensando que esta caja de la que hablábamos, que se nutren las pensiones, está ligada a la integridad del Estado en el que nos movemos. Es cierto que está ese sistema que permite el privilegio de una economía diferente en Navarra, ¿no? Que tiene como ese ámbito de protección que viene históricamente avalado y que todo el mundo desea, ¿no? Y dice, oye, mira, si quieres realmente tener una economía diferente al resto del país, pues vete a vivir a Pamplona, que lo tiene sencillo, lo tiene fácil. Pero claro, ¿qué pasa con el resto de los españoles que vivimos en otra clave? Las comunidades autónomas trajeron a este país la desigualdad a nivel impositivo.
y la desigualdad también a nivel de... sí, fundamentalmente a nivel de impositivo, porque aquí, en unas comunidades autónomas hay una serie de impuestos que no hay en otras, en unas son más altos, en otras son más bajos, los funcionarios de un determinado cuerpo, dígase profesores, médicos o funcionarios de la policía, en unos lugares cobran más, en otros cobran menos. Este reino de taifas, porque al final es un reino de taifas, que lo que da es sostenimiento a los amigos, amiguetes y amiguillos de los diferentes partidos que nos gobiernan, sea el bipartidismo o de quien esté a tiro. Llegan unos y ponen, llegan otros y quitan, y esto favorece esos puestos complacientes de quien te aplauden y te sonríen en tu trayectoria política, y son los que perpetúan tu poder. En este sentido, los reinos de taifas que tenemos trasladados a nuestra historia actual, que es son las comunidades autónomas, evidentemente hacen que lo que decíamos, que la Constitución coge, de que no seamos iguales ante la ley, que no seamos iguales ante tantas cosas. En las pensiones, ¿cómo se come esto? Vamos a ver. Yo me había anotado, porque no quería que se me escapara ninguno de los puntos. Las pensiones se rigen por 5 principios principales, pero con un denominador común, que es la solidaridad intergeneracional. ¿Esto qué significa la solidaridad intergeneracional? Que yo estoy cobrando la pensión ahora en base a lo que están cotizando los trabajadores de ahora. Igual que mis padres cobraron la pensión en base a lo que yo estaba cotizando en aquellos momentos. Esto es histórico y nos guste o no nos guste, es así. Es positivo, pero debería de haber ido evolucionando, que es lo que no ha ido evolucionando. ¿En qué 5 se asienta? En un tema de reparto, para todos iguales, hoy por hoy, mañana no sabemos qué pasará. En un tema de universalidad, en un tema de suficiencia, proporcionalidad y de gestión pública. El de reparto es que se reparte lo que hay, y cuando no llegamos a cubrir las necesidades, porque a una persona que se jubila se le fija una pensión, es una pensión de 100, y esa pensión es la que tiene que cobrar. Es así de claro. Entonces, si lo cubro con las cuotas que se están pagando bien, puedo llegar hasta hacer una caja o una hucha. En tiempo se habló mucho de la hucha de las pensiones, que se ha ido ya al garete. O, si no es suficiente, tengo que buscar de dónde. Universalidad. Pero espérate, recuerda a los oyentes por qué se fue esa hucha al garete. Se fue al garete porque muchos no lo recordarán, porque se ha ido al garete. La foto que se tiene es que la hucha se ha ido al garete porque en la crisis del 2006, la conocida por 2008, yo varias veces ya he dicho que es 2006, se inició en el 2006, pues llegó a un número de parados que no contribuían a la caja porque estaban parados. Y entonces se ha tenido que ir consumiendo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el modelo es válido en algún momento, pero tiene que evolucionar, que es lo que no se ha evolucionado. De universalidad, es que es para todo. Se haya contribuido lo que se haya contribuido cuando llega a una determinada edad. Y ahí existe lo que son las pensiones contributivas, es decir, yo he estado cotizando, me pongo como ejemplo, yo estuve cotizando pues 47 años y entonces yo cobro ahora pues en base a los 47 años cotizados, con la fórmula, etcétera, para el cálculo, etcétera, etcétera. Pero hay personas que a lo mejor han cotizado 17 años, pues ellos también cobran, van a cobrar una pensión más baja, pero es universal. Y además hay un aspecto que hay personas que no han cotizado, pero llegan a determinada edad y tienen lo que son las pensiones no contributivas, es decir, no en base a lo que yo he contribuido. Todo va gestionado por lo que es el INS, la Seguridad Social, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que las pensiones deberían de separar, unas veces las separan y otras veces no. Es decir, alguien que tenga una pensión por un concepto de incapacidad no debería de ir
en base a las cotizaciones contributivas, sino a base a los presupuestos generales del Estado y que vayan pagando de eso. Bueno, pues eso no viene haciendo, no se viene haciendo así. Lo de proporcionalidad, pues que en base a lo que yo he cotizado voy a tener mi pensión, que en principio parece lógico. Y luego de gestión pública. Ahí es donde corremos el riesgo de que eso se pudiera ir al garete. Es decir, aunque no es lo mismo una gestión pública universal, institucional de España, a que cada comunidad diga, esto lo gestiono yo. Porque llegaríamos a lo que estabas comentando anteriormente de un policía nacional que esté trabajando en Sevilla, cobra una cantidad de un 20 y tanto, un 30% menos que un mozo de escuadra que esté en Gerona. Yo cogía las fuerzas y cuerpos de seguridad de carácter nacional, vamos, pero en este caso nos íbamos a la autonómica, quizás porque aquí los oyentes de Plaza 1 Radio tienen ese ejemplo que ha puesto tantas veces Paco García Ramos de que él tiene unos hijos que están en el Cuerpo Nacional de Policía y no cobran lo mismo los que están en el Cuerpo Nacional de Policía en la misma Cataluña que los que están de mozos de escuadra, que es la policía autonómica, ¿no? Le pasa lo mismo a la Policía Foral de Navarra, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, ya te digo yo, ese aspecto particular de Navarra, que bueno, también lo podría haber tenido Aragón, Castilla, fueron también reinos, ¿no? Que me imagino que también tuvieron sus privilegios en algún momento y fueron aniquilados. La y en este caso Constitución que tenemos la que tenemos y se recoge determinados derechos ahí, porque en esos dos territorios. En aquel momento hubo que firmar, ¿no? El tema, ¿no? Pero, sí, pero nos ata a todos. Pero fue un tema de consenso. Un tema de consenso, común, sí. Nos gusta o no nos gusta. Es decir, cuando se llega a algo donde se aprueba no de manera mayoritaria, sino con esa mayoría tan aplastante que fue la Constitución del 78, que es que está claro que todos tuvieron que ceder algo. Claro. O sea, a ver, nosotros yo creo que a la Constitución le pegamos muchísimas patadas, muchísimas, no sé, yo he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos y tienen la Constitución que casi es como el sagrario de la vida de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, usurpar eso. Y su bandera en la mayoría. Bueno, de eso no voy a hablar, porque es que la bandera, es que si no nos vamos del tema, pero la bandera es imposible sacar una foto donde no haya una bandera de Estados Unidos presente, ¿no? En los vagones de los trenes, en los metros, en todo sitio, en una esquina, es muy difícil. Pero hablando de las pensiones, como estamos, ¿qué esperamos de la situación que tenemos ahora mismo? Porque había un anuncio muy reciente donde se decía que las pensiones iban a incrementar en no sé qué porcentaje, pero te están diciendo por otro lado que se olviden de eso, que eso es casi imposible, porque esto es que todo el territorio está como con minas, no sabe uno por dónde va a meter el pie y por dónde va a estallar la mina. Pero el caso es que, sobre todo los que tenéis el gozo o la suerte o la alegría o la no sé, de poder estar ya y haber entrado en esa época de ser pensionistas, pues como que es como si hubierais alcanzado una meta deseada. El resto estamos como penando, los trabajadores. ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser de nosotros? Mira, las pensiones necesitan una reforma general y una serie de cambios de conceptos y de mentalización y de formación. Eso no se hace en un año, en un curso o en una legislatura. Eso es cuestión de años y años y años. Por si acaso se me olvida después, recuérdame que comentemos los porcentajes de pensión sobre los sueldos que decimos que cobramos unas pensiones ridículas, pero son de las mejores posicionadas. ¿Qué es lo que se viene haciendo? Parches. Un parche, otro parche, otro parche, otro parche. El último de hace 4 días, fue en este año, donde el ministro Escrivá, bueno, pues dijo que pues, metió una serie de modificaciones. Yo comprendo que cuando uno se jubila, le llega la edad de jubilación, ya está deseando, y los últimos años dicen que se pasa mal. Pero antes, yo me acuerdo, cuando era niño,
que la gente se jubilaba y hay un dicho que si date tu cuenta el pobre, toda la vida harto de trabajar y ahora que podía disfrutar un poco, se jubila, va y se muere, efectivamente. Así. Y entonces es el momento en que el gobierno se frota la mano y dice, qué alegría, claro, uno menos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la expectativa de vida, España... Y ahora se frota la mano por partida doble, porque se muere, no tiene que pagar una pensión y encima le van a dar parte de lo que ha ganado durante la vida. Y eso le llaman impuesto de sucesión. Y después cuando el impuesto de sucesiones, que es algo tan injusto, porque has pagado patrimonio toda la vida, has pagado impuestos toda la vida, se lo dejas a tus hijos limpio de polvo y pecado. Es duplicar el impuesto. Entonces después coge... Que nos vamos de la pensión, Adolfo. Que te emocionas. Es que hay tanta injusticia, porque claro, ahí sobre esa silla estuvo un periodista brasileño que yo no le pude hacer la entrevista porque fue cuando vino a jugar Brasil, la selección femenina de Brasil, contra la selección española al campo de Don Benito, al Vicente Sanz, y desde aquí mandaron, porque necesitaban fibra óptica, mandaron las imágenes hasta Brasil para la televisión. Y recuerdo que me preguntaba por alguno de estos temas y le decía, bueno, yo le decía que había un impuesto de esto, y me decía, ¿ustedes no se han liado a tiros? Literalmente le dije, ¿cómo? No se han liado a tiros, literalmente, ¿eh? Digo, pues hombre, no ha llegado a eso. Dice, es que esto pasa en Brasil y literalmente nos liamos a tiros. Mira, sé que el programa no va sobre eso, invitaremos si es necesario. La reforma que te decía Escribá. Por una parte, la evolución de la población. En el año 2050, que es el horizonte que tiene puesto el programa, por la edad, y eso no es un cálculo que diga va a pasar esto, no. La pirámide de edad la tenemos. Vamos a tener 7 millones de personas más en la franja de más de 64 años. Nos guste o no nos guste. Si en el año 80 representaban el 11% de la población, a junio de este año representa el 20,26% de la población. Es decir, casi se ha duplicado. Bueno, pues para el año 2050 son 7 millones. ¿Por qué? Pues porque la esperanza de vida, como comentábamos, es de las más altas, y entonces la gente pues vive más. Y porque hemos pasado de ese momento del baby boom que se llamó... que vendrán ahora todos a jubilarse. Evidentemente, pero es que por otro lado es que no nacen los niños suficientes. Vamos, no es que haya un top, pero no lo suficiente económicamente para hacer viable todo esto. Por otra parte, el aumento de la dependencia ahora mismo es del 55% y en el 2050 será del 83%. Económicamente no se sostiene. Es el incremento, el porcentaje es personas inactivas respecto al grupo de personas con posibilidad de trabajar. Otro de los temas que sucede de lo de dependencia, de tasa de dependencia, es que las personas que se están jubilando hoy, si tú te coges todas las personas que se han jubilado en el 2023, tienen una pensión media más alta que las personas que han empezado a trabajar en el 2023. Entonces, el sueldo de los que empiezan a trabajar es inferior a los que se están jubilando, pues matemáticamente no se sostiene. El gasto de las pensiones. La Seguridad Social tiene actualmente una deuda de 110.000 euros. No hemos gastado toda aquella hucha que hemos comentado antes. 110.000 euros muy poco, me parece. Perdón, 110.000 millones de euros. Eso, digo poco, eso es muy poquito. Y tenemos otro problema, que es la tasa de desempleo. España, por el motivo que sea, estamos en una tasa que difícilmente bajamos del 12-13%. Pase lo que pase, es decir, ha habido países que han pasado la crisis como nosotros y se han recuperado. Bueno, la Comunidad Europea, la tasa de desempleo es 6,5%. Eso no quita que luego haya zonas en la cual, zonas como Extremadura, con la tasa de desempleo más alta de España, haya puestos que no se cubren. Y no
estoy hablando de un ingeniero en no sé qué, que no, si no tiene la formación no se cubre. No, hay puestos que no se cubre, actividades que no encuentran trabajadores, lo cual no quita que la gente esté en el paro. Las más sacrificadas y las peor pagadas. Y luego... Es así. Sí. Entiendo que es así. Que sí, así las es, más así sacrificadas es, y las es. peor pagadas. Sí, pero mira, yo recuerdo los albañiles, que son muy sacrificados porque en el invierno a la intemperie no hacen los fríos que hacían entonces cuando se formaba el carámbano por las calles, que entonces estaban enrolladas, pero un albañil podía defender y sacar perfectamente a su familia. Bueno, pues ahora no se encuentran. Pero eso no porque esté peor pagado, eso es porque nos hemos acomodado a vivir bien, porque un albañil cobra una pasta. Ya, pero por eso te digo. Cobra una pasta, y luego, pero evidentemente es mejor trabajar en una mesa con la inteligencia artificial. Claro. Y luego hay otra cosa que es lo que habíamos comentado, y es la mentalidad de ahorro. Todos pensamos pero permíteme, es que en educación, y es que aquí nos sale, o sea, no tenemos, vamos a ver, el albañil era aquel hombre que a lo mejor no había tenido medios, o no había tenido las capacidades suficientes, o el interés o el entusiasmo a lo mejor por estudiar. Se podía dar un batiburrillo de cosas, pero sabía que tenía que esforzarse por sacar a su familia adelante y esforzarse él. Es que el alumno de hoy, el adolescente de hoy, el joven de hoy, no ha sido formado en esa mentalidad. Vamos a aclararlo y vamos a decírselo a la gente muy claramente. Sobre todo, confíen en mí, que yo estoy en educación. O sea, el alumno de hoy, el adolescente de hoy, el joven de hoy, es un adolescente que el sistema educativo prácticamente se lo da todo. Se lo da todo. Va a salir con un título sí o sí. No se ha tenido que esforzar por él. Poco se ha esforzado. Un poquito, muy poquito, ¿eh? No tengan ustedes pensamiento de que se ha esforzado en demasía. Y la capacidad de esfuerzo es mínima. Y aquellos que no van a seguir para la universidad, pues o les gustan mucho y tienen capacidad de esfuerzo, pero son los menos. Hay muchos que son aquellos que llaman que ni quieren trabajar, ni quieren estudiar, los nini. Y de esos no hay pocos, hay muchos. Y a estos, pues se les va a dar aquello que les haga falta. Sobre todo aquello que les haga falta a los políticos para que les voten. Dicho lo cual, sigue. Pero los recursos son los que son. Mira, la reforma del 2023 tiene 3 puntos débiles importantísimos. Las prestaciones de jubilado crecen a un ritmo superior que la del trabajador. Y lo digo yo, que soy pensionista. Nosotros el año pasado tuvimos un incremento del 8,5%. Todos los pensionistas. Los que tenían muy baja la pensión fue algo superior. Frente a una subida media de los salarios del 3,1%. En principio las cotizaciones suben el 3,1%, pero las pensiones han subido un 8,5%. Ahora, porque la ley no está modificada todavía, estamos ya a mediados de noviembre. Se espera que la pensión media, o que el incremento medio ya empiezan a aparecer las noticias en los medios de comunicación, en torno al 4%. Si la inflación acaba siendo del 3,8, 3,9, que es lo que se espera, pues la pensión automáticamente la van a subir a ese importe. Volvemos a estar por encima de lo que van a subir los sueldos. Después, es cierto que... Ahí quería hacerte yo un KitKat, un paréntesis, que como estás hablando de sueldos, tú me habías dicho antes que dijéramos el porcentaje de pensión sobre los sueldos. Sí. Yo creo que entraría ahí mejor que llevárnoslo más adelante cuando ya no tengamos conciencia de lo que estamos hablando, y en ese aspecto convendría, enséñalo a la cámara si quieres, la tienes aquí arriba. Yo me voy a tener que poner la gafa porque el papel, muévelo un poco, no es legible. Muévelo un poco así hacia abajo, no Mira, sé, bueno, después si quieres me lo dais. Todos los pensionistas nos quejamos de la pensión. Los que tienen una pensión porque las cotizaciones han sido bajas,
pues la pensión es baja. Ninguno pensamos, en ese caso, en el porcentaje de la pensión sobre lo que yo he estado cotizando. Los que las cotizaciones han sido muy altas y los ingresos han sido altos porque se ha movido en un mercado de sueldos muy superiores, había un tope. Por lo tanto, en esos casos, la pensión es considerablemente, porcentualmente, mucho más baja con lo que se venía ingresando que los otros. Ya te voy a poner un ejemplo, ya desde hace tiempo, pero que se ha venido dando por la evolución que se ha... un matrimonio farmacéutico, los dos. Antes las cotizaciones eran, a la hora de cobrar la pensión, de los 15 últimos años. Te estoy hablando. ¿Eran autónomos? Sí, farmacéuticos. Mal va la cosa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues los propios gestores y la propia administración, es decir, bueno, pues yo voy cotizando por lo mínimo. Y dice, vale, yo voy a cumplir 50 años, voy y me paso a la cotización, a cotizar por lo máximo. Porque como se cogía a los 15 años, pues ya tenía la pensión máxima. Eso que era legal, pero era una indecencia. ¿Qué es lo que le sucedió? Pues que mira por dónde le cambian la ley y ya de los 15 años se lo amplían. ¿A qué edad? Yo me acuerdo... bueno, ¿cuántos años para atrás? Te estoy hablando... No, digo que ¿cuántos años? Si antes eras 15, ahora... Sí, lo subieron a 25, 20 o 25 años. Bueno, veas tú claro. Ya el problema. Yo me acuerdo, el matrimonio, ya digo, los dos, un cabreo de 3 pares de narices. Y los comprendo que estuvieran cabreados porque ellos habían hecho lo que le habían aconsejado. ¿Y eso quién lo hizo? ¿El PSOE o el PP? Me da lo mismo. A mí no. Vamos a ver. Las modificaciones sobre las pensiones han ido poniendo parche todos. Y al final... si... ¿Pero esto qué lo hizo? ¿Montoro? No, fue anterior. Fue durante el gobierno de Felipe González. Uh-huh. Los últimos años. Lo de los 25 años. Fue, no me hagan muchos casos, pero fue... Lo de los 25 años me suena a mí reciente. No. ¿No? No. Empezaron a cambiarlo a 20 años y después a 25. Podría buscarte, pero es lo de menos. Es decir, es el concepto lo que yo quiero resaltar. Sí, mira, decía, el porcentaje son datos al 2020 de... Oye, con los cascos no hay forma de entrar a las gafas. Ya te digo yo que no, ¿eh? Ya te digo yo que no. Los cascos son de cierre total. Mira, entre otras cosas les diré a ustedes que es de cierre total porque si no se filtrarían los sonidos por el... Pero háblame al micrófono. Que si no. Un país que tenemos todo idealizado. Suiza. La pensión representa, datos al 2020, el 50,7% del salario que tenía en ese momento de jubilarse el trabajador. En España, 89,2% de media, México, 68,6%. Estados Unidos, 50,5%. Australia, que también es otro, pues Australia representa el 40,5%. Entonces lo que yo saco en conclusión, ¿qué pasa? ¿Qué es bueno o qué es malo que nosotros que sea así como nos estás diciendo? No, me refiero a cuanto a la queja que tenemos de lo que representa que llega la pensión. Te puedo decir que solamente hay un país que es Turquía que se cobra más de jubilado que el último sueldo, se cobra el 103%. Es decir, uno que cobrara 1.000 euros de sueldo empezaría a cobrar 1.030. Pues te voy a decir una cosa, no está mal pensado el tema. ¿Sabes por qué? Porque quieras que no, han jugado con tu dinero. Y cuando el banco juega con tu dinero, que pierda el banco. Me explico, pero que no pierdas tú. Claro, si pierde el banco, pierdes tú. Adolfo, que es de reparto. Que no es decir, eso es lo que decimos todo. Ese es mi dinero, ¿no? Yo estoy cobrando del dinero de los que están trabajando ahora. Sí, aunque pero el derecho es así. Y cuando pero digo el derecho que se adquiere. Sí, claro. Porque, es decir, los que estamos contribuyendo, evidentemente tendremos un derecho que al quitarnos el dinero... El día de mañana, efectivamente, tendrá. Pero esa es la situación. Por eso te decía que faltaba lo de la concienciación del ahorro. Aquí en España hubo, hará 25 años, un boom con los planes de pensión, que después se han encargado. Nunca entendí yo los planes de pensión.
Los planes de pensión es... Entre lo que te bonificaba el Estado, entre comillas, porque esa es la palabra maravillosa, el Estado bonifica. El Estado te pide te quita un impuesto y no te dice que el impuesto es injusto, sino que te dice, te vamos a bonificar el impuesto. El Estado pospone... Queda así como con cara de tonto. El Estado pospone el impuesto. Lo máximo que se ha podido desgravar en los planes de pensión, creo recordar que eran 8.500 euros, con una salvedad en los temas de discapacidad. Cuando yo cobro 10.000, hago una aportación a un plan de pensión, pues lo que yo aporto a ese plan de pensión es menos ingresos. Por lo tanto, yo me ahorro los impuestos. Cuando yo rescato por jubilación el plan de pensión, me aplican la retención del IRPF exactamente igual que si fuera sueldo. Por eso te he dicho que el Estado no bonifica, el Estado pospone el impuesto. ¿Cuál es el bocado habitual que nos pega a los trabajadores el Estado a nivel para las pensiones? ¿Qué porcentaje de la nómina se lleva aproximadamente? A los empresarios les supone más de una tercera parte. ¿Una tercera parte? Más de una tercera parte. ¿Y a los trabajadores por cuenta ajena? Depende, porque ahora hay una serie de figuras en el cual contempla lo que comentaba antes el farmacéutico, una mínima aportación durante unos ciertos años. Para mí, a un trabajador debería de su nómina. Es decir, el empresario o la empresa le paga a usted 1.000. De esos 1.000, se le quita 350 euros para la seguridad social, más otros 50 para la seguridad social, para las pensiones, para todo. Bueno, pues ya llevamos quitado 400. Y luego le quitamos el porcentaje del IRPF, que depende de todo. Y entonces el trabajador tendría la visión de lo que realmente está costando su trabajo. Pues tú sabes cómo se enteraría bien. Llevo escuchando a mi padre, el hombre con 86 años. La verdad es que después de haber trabajado muchísimo, ha trabajado por cuenta ajena y ha trabajado también pues llevando la empresa, dice una gran verdad. ¿Por qué nos convierten, decía él, a los empresarios en recaudadores de un dinero que no es nuestro? O sea, es decir, eso de que el empresario tiene que pagar aquello que retiene al trabajador. Para él lo ideal sería, ¿cuánto cobra este trabajador? 1.800 euros brutos. Ten los 1.800 euros brutos. Y ahora tú paga tus impuestos. Eso es lo que yo estoy diciendo. De tal manera que seas consciente de lo que te va a quitar el Estado por esto, por lo otro y por lo demás allá. Porque al final la conciencia que tiene el trabajador es que tiene una nómina, vamos a decirlo aquí con palabras como aquí podemos decir con nivel, una nómina de mierda, ¿no? Y dice, pues es que tengo una nómina que... No, a lo mejor tienes una nómina que es una maravilla, pero date cuenta de lo que te están quitando, porque el empresario sí que lo está pagando. El empresario sí lo está pagando. Entonces, claro, hay quien tiene conciencia y dice, ¿cómo voy a trabajar yo más si para total para lo que me pagan? No, ese es el neto líquido que te pagan. Pero lo que está detrás de todo eso es el bruto, que eso es lo que realmente te paga. Entonces, en ocasiones, cuando dicen que suban los salarios, también sube la mordida del gobierno, evidentemente. Y el gobierno, que aparentemente muy listo, lanza a los sindicatos, o se apoya en ellos, y como todos estos sindicatos realmente no son sindicatos de los trabajadores, sino son sindicatos políticos. Son sindicatos de clase. Sí, evidentemente, salvo algunos que son independientes, que yo creo que los trabajadores se van dando cuenta de dónde están los independientes y dónde están los que van ligados a la política. Y entonces, bueno, pues tendrían que fundamentalmente explicar esto, ¿no? Es decir, ¿usted qué cobra? ¿3.000 euros? Pues coja 3.000 euros y ahora dedíquese a pagarlo. Haga un montoncito. Hágalo un montoncito. Como paga el Netflix y paga las otras cosas, pues que le paguen esto. Y no convertir al empresario, que se le viene convirtiendo desde hace mucho tiempo, en recaudador
de algo que ni siquiera le pagan a él. O sea, tú eres el que... Pero es que esto pasa también en los juzgados. Cuando a alguien se le interviene, le cogen al empresario y le dice, usted le tiene que quitar este dinero y llevarlo e ingresarlo en el juzgado. Y dice, pero usted qué se ha creído, que yo soy aquí el que tiene que hacer esto. Hágalo usted. Yo me dedico a llevar una empresa, no a recaudarle las cosas a usted, ¿no? Así es. Bueno, decía yo, estamos llegando al final, pero vamos a dar... Esta vez no hemos metido ni publicidad, la vamos a meter ahora porque tenemos una noticia para el final del programa, y es que viene un famoso a Don Benito. Viene un famoso a Don Benito. Muy famoso. Y lo trae a Pyme Vegasaltas La Serena, en unos encuentros que realiza todos los años, y se lo vamos a contar después de la publicidad, por si acaso usted todavía no se ha enterado, que yo creo que me imagino que se habrá enterado, porque nosotros aquí en la radio lo que no llevamos son ni las primicias, ni llevamos noticias de hace 2 segundos. Algunas veces las damos, pero no nos ponemos medallas por eso. Entonces le vamos a dar una noticia que tiene que ver con el mundo de la economía, sobre todo a nivel empresarial. Así que van la publicidad y después se lo contamos. Manuel José Sanz del Forcayo, tu podólogo de confianza, en calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609. 924-801-609. Un alivio para tus pies. Siempre hay un tiempo para disfrutar. En la playa, en el campo, con los amigos y en la familia. Pero tu ropa siempre, en todas las ocasiones del día a día, en Emilia Estilo. Sabemos vestir tus momentos. Emilia Estilo, Plaza de España, Don Benito. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz, agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Bien, continuamos en la sintonía en streaming. Ya saben ustedes que nosotros la FM ni la vemos ni la olemos. Nosotros vamos en streaming, nos pueden llevar a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, vayan donde vayan, siempre y cuando tengan cobertura de internet, porque se nos escucha en cualquier parte del mundo, siempre y cuando llegue internet a esa parte del mundo, ¿eh? Y ahí estamos en plaza1.es, donde nos puede escuchar perfectamente, con un sonido, con una calidad digital impresionante, sonido LDH o LHD, ya ni me acuerdo. LHD, creo que es LHD. Bueno, pues decía que una de las noticias que teníamos estos días atrás es que a Pyme Vegasaltas, en su 4ª edición de los encuentros activos en Extremadura en Plus, que organiza esta asociación empresarial con el patrocinio de Ibercaja, se celebrará el próximo día 16 de noviembre este encuentro a partir de las 7:30 de la tarde en el auditorio del Centro Tecnológico de Feval en Don Benito, con la participación, y aquí viene la noticia porque no lo sería si no, lo sería, pero no lo sería con tanto realce, el ex político y abogado Albert Rivera. Este hombre que, llegado un momento, dejó la vida política y, bueno, llevaba bien, no sé si recordarás, ser hijo de empresario, ¿no? Ser hijo de autónomo, de comerciante. Bueno, pues en una importante mesa coloquio que se va a celebrar, ya digo, el día 16 de noviembre, que sin duda le dará un papel destacado al acto
y no solo por la calidad del invitado en sí, sino también de otros invitados que van a venir y por el tema que van a tratar. El tema fundamentalmente está traído por la asociación evidentemente de APIME Vegas Altas. En dicha mesa redonda van a participar Javier Benito, que es socio y director de GEFiscal, empresa especializada en asesoramiento fiscal, laboral y legal para empresas y profesionales. También va a estar, lo diré, Sandra Soriano Yáñez, que es directora de Estrategia y Operaciones de la Cámara Oficial de Comercio de Badajoz. También estará María Carmona, que durante 17 años ha trabajado en Inquiva, empresa familiar referente en Extremadura y líder nacional de la fabricación de productos de limpieza y aseo. Y también va a estar Candelaria Carrera, que es abogada y socia del despacho Open Lab, Servicios Jurídicos y Comunicación. Es expresidenta de ATA en Extremadura y directora del área de mujer de Federación Nacional ATA. Bueno, decía yo, van a hablar pues del comercio, van a hablar del comercio y van a tratar todos los temas que evidentemente a los empresarios les interesa, y evidentemente me imagino que la mesa redonda dará juego. Yo creo que es un político que se quemó, evidentemente tuvo uno que puso la cerilla, y este fue Pedro Sánchez, que va quemando y deshaciéndose de todo aquello que a su lado aparece. Me da a mí la sensación, no sé qué pensarás tú. Sí, yo creo que fue un político circunstancial, pero sin madera de político. ¿Por qué? Porque... Sí, porque el político tiene que tener aguante en muchas cosas. Cuando las situaciones vengan a favor y cuando las situaciones vengan en contra. Se equivocó en algunos planteamientos de una manera impresionante. Ellos que surgían en Cataluña, que le dieron un vuelco total a Cataluña siendo la fuerza más votada, bueno, pues el afán de ir hacia la capital, por decirlo gráficamente, y yo, si fuera catalán, asumiría que no pudiera formar gobierno, pero no que todos pegaran a espantada, como pegaron y se fueron de Cataluña. Los resultados estuvieron ahí, y luego era una fuerza obligada a no ser nunca poder y tener que estar apoyando a uno y a otro. Sí, y era un partido bisagra. Efectivamente. Que se llamaba y eso era complicado es complicado de digerir, pero bueno, ahí está. Bueno, estaba yo buscando, que por eso daba un poco de vueltas, yo algo que había visto pero que no me había dado tiempo a señalar, y es el tema. Y el tema es retos y oportunidades en tiempos de cambio. Ya le decía yo a usted que le iba a interesar como empresario. Retos y oportunidades en tiempos de cambio. Y seguirá habiendo cambio. Mira, antes de que nos despidamos, un aspecto que sucederá en el año 2050. En el año 2050, la edad media de vida de las mujeres en España será de 91 años y de los hombres de 87. Si no aparece otro coronavirus por ahí. La posibilidad, los posibles trabajadores de 29 millones bajarán a 28 por la pirámide de edades, porque los otros tendrán ya una edad que no pueden estar trabajando, frente a una población que pasará de 48 millones a 52. ¿Qué es lo que sucede? Pues que va a ser menos contribuyendo y más teniendo que cobrar de las pensiones. Eso no hay quien lo sostenga si no se cambia el modelo. Y para cambiar el modelo, Adolfo, no es ¿Qué modelo aparece ahí como posible? La primera circunstancia de obligado cumplimiento, un consenso entre las fuerzas que tienen capacidad de gobernar. A mí que haya una fuerza independentista que tiene un peso de X mínimo, no.
entre los que realmente tienen capacidad de gobernar, porque si no, pues yo no creo que mi hija el día de mañana pueda cobrar una pensión si esto sigue como Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el PP le hubiera dado alguna vez 7 diputados para no tener que pactar con Puigdemont? Te voy a hacer otra. ¿Por qué no ha dado el PSOE, porque esto ha salido por ahí como en las redes sociales, ¿por qué no ha dado el PSOE 7 diputados? Bueno, 7 nada, quiero decir, que no tenía que dar nada para que... Porque hay un enfrentamiento y hay sigue estando en el ambiente, aunque ya no se dice, qué parte del no es no ha entendido. Entonces, estamos llegando a un enfrentamiento que si los enfrentamientos fueran los políticos, fuera este partido con este partido allí en las Cortes... ¿Para esto ha venido muy mal lo de las 2 Españas? Es que estamos volviendo a recrear las 2 Españas. Bueno, lo decíamos ayer en el programa de Paco García Ramos, que todavía no ha visto la luz, evidentemente, y esta es la gran pena. Es que lo estamos recreando. Es decir, el problema es que yo me puedo llegar, con esta situación, me puedo llegar a enfrentar con mi amigo o con mi familiar. ¿Por qué? Pues porque se están extremizando y la ideología está haciendo la bandera de todo. Que me pueden llamar lo que sea, pero a mí me da fue igual, el origen de nuestra guerra. Nuestra guerra civil fue el origen, cuando la ideología se impuso a un tema de razonamiento. Entonces, que podía el Partido Popular haberle dado 7 votos para que no tuviera que recurrir a Puigdemont. Antes él le podía haber dado no 7, sino algunos menos, para que no tuviera que recurrir a nada. Porque ahí es donde yo digo... probablemente que otro político del Partido Socialista sí lo hubiera hecho. Probablemente. Esa misma situación la tuvo Felipe González y se fue. Dijo, yo para gobernar tendría que apoyarme en esto, no me voy a apoyar y me voy. No, fue... Como ha dicho recientemente, convoca elecciones y vete a por ellas a ganarlas. Entonces, ¿qué es lo que realmente tendría que hacer? Tendría que haberse hecho una coalición de gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo hizo Merkel. Pero la altura de la política del norte no es la de aquí del sur. Sí, porque de estatura creo que estos son algo más altos que Merkel, sí, pero solamente de estatura. Solo de estatura, solo la frente es la que no les da. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos lo de Albert Rivera. Ya saben ustedes que es el día 16 de noviembre a partir de las 7:30 de la tarde. Póngase en contacto con APIME Vegas Altas, La Serena. Llamen allí si quieren o tienen interés por asistir a este encuentro, que ya les digo que va a ser interesante, nada más que por el personaje, fundamentalmente, probablemente el resto no los conozcamos, pero a Albert Rivera yo creo que le suena la cara a todo el mundo y merece la pena que vayamos a escucharle. Alguna que otra pregunta se podrá hacer, digo yo, creo que podrá hacer público y que a lo mejor responderá. Y de todas formas, antes de despedirnos, decir que al menos sí que hay que decir de Albert Rivera que fue quien retrató perfectamente a Pedro Sánchez diciéndole cuál era el plan Sánchez. Y lo ha dado, vamos, quiero decir... La ha clavado. La ha clavado perfectamente. Señores oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un placer estar con todos ustedes. Juan Manuel Espinar y Adolfo Sánchez, quien les habló. Un saludo.